vamos a ir caminando con nuestras golas a lo que es la columna Barullo Político de Facundo Pérez. Pongamos un poquito de contexto. Antes ocurrió algo muy grave esta semana, que no nos sorprende, porque es algo que esta entidad nos tiene acostumbrados, pero que sí demuestra una crisis, yo creo, irrecuperable de la comunicación en nuestro país. Y que más allá de la crítica y de la indignación nos toca hacer algo, nos toca hacer doctrina de esto, nos toca buscar la enseñanza, la reflexión de esto. Si no, nos quejamos y hacemos eso. Y es fácil quejarse y nos indignamos. Hace una década que estamos indignados, mucho más incluso, con este diario. Bueno, hay que hacer algo más. Si no, es el lugar fácil, simplemente indignarse. Clarín, a partir del hecho de Beatriz Arlo, yendo a la justicia para declarar que no había sido un ofrecimiento por debajo de la mesa, un ofrecimiento ilícito, el que se le había hecho de la vacuna, Por sino debajo de la mesa. no. Había sido un ofrecimiento para participar de una campaña de concientización. Beatriz Arlo aclara, no solo ante la justicia, sino que en diferentes medios, que había sido llamada por una campaña de concientización y que no debió haber dicho que había sido por debajo de la mesa. Y aún así, el diario Clarín tituló que se le había sido ofrecida a Beatriz Arlo una vacuna VIP. O casualidad para manchar a Axel Kicillof, o casualidad para tapar al blindaje mediático Last Generation que tiene Horacio Rodríguez Larreta. Y eso es la punta del iceberg. Hay muchos intereses de este diario, que muchas veces el gobierno es demasiado persuasivo, demasiado bueno, demasiado dialoguista con Clarín, cuando Clarín no hace más que mentir, y mentir abiertamente. En fin, queda muy lejos la ley de medios por ahora, no vamos a hacernos los orates, pero lo que sí tenemos bien cerca es a Bernal, al sitio donde se encuentra esta persona próxima a cumplir años, que es estudiante de ciencia política, actor, artista y amigo de la casa. Facundo Pérez, bienvenido a Demencia Temporal. ¿Cómo estás? Héroe. Héroe. Me queda grande el término héroe, quizás por el sufrimiento, pero ¿qué tal? Pablo, hola Juan, hola a todos por ahí, ¿cómo andan? Bien. Contento de estar charlando contigo. Es una columnita que tenía muchas ganas de hacer. Contigo, con todo el equipo, obvio. A vísperas, estás al borde de cumplir 24. Es la única pregunta personal que me permito hacerte. ¿Cómo estás con eso? Bien, estresado. Vos sabés cómo yo me pongo con estas cosas de los festejos del armar nada, los mitines y de preparar las cosas, pero una vez que llegue el cumpleaños sé que va a estar bien. Y la angustia post cumplir 24, ¿no? Esto de sentirse cada vez en el ocaso, más cerca del ocaso de la vida, no sé, por así decirlo. Sí, yo que cumplí hace unos meses, doy fe que es el comienzo del fin, los 24. El comi- en fin, no, es una linda edad, es una muy buena edad, sos joven Facundo, estás pleno, somos jóvenes. Lo que yo te quería invitar es a hacer algo que los jóvenes todos tenemos que hacer, que es un poquito de revisionismo histórico, que a veces no hacemos o nos salteamos, obvio esto en forma autocrítica, ¿no? A veces se procesa la información sin un trasfondo histórico y hoy este programa quiere dejar de hacer eso y hacer un poquito de pie en la historia. Eh, Te puedo invitar a un recorrido por los últimos años del diario Clarín para que veamos de quién estamos hablando. Por favor, me interesa muchísimo. Te hago una pregunta antes. Nosotros vamos a poner un poquito también de contexto de cada uno. Somos nacidos a fines de los 90, 97, más exactamente. Y el diario Clarín, hasta el 2009, que es el debate por la ley de medios, era una entidad parte de la normalidad. De nuevo, me estoy hablando a título personal. Mi casa es una casa peronista, simpatizante de Cristina, ahora de Alberto, y veíamos arriba argentinos con Bonelli y Débora Pérez Volpin, y lo disfrutábamos, y no se nos ocurría que había un interés detrás, o era muy dormido ese sentimiento, era naturalizado, a eso voy. Vos en tu vida, previo a la ley de medios, ¿el diario Clarín era algo naturalizado o había algún recelo? Sí, yo me acuerdo que mi padre siempre fue de comprar los fines de semana el diario bien temprano, ¿no? Y se compraba el Clarín, se compraba, no sé, el Olé y el Diario Popular. Ponía que compraba tres diarios.
y hubo un momento en el cual ya hubo una especie de conciencia de desde dónde te están hablando, de qué manera te están hablando, con qué intereses te están hablando, y además de la conciencia del lector, como cada vez también se radicalizó más la información en los diarios, como cada vez lo ocultaron menos, me parece. Y me acuerdo que mi padre hubo un momento en el cual sí, dejó de comprar Clarín, fue como el gran cambio social en cuanto a consumo de medios, tirada física, de diario físico. Fue eso, como de repente un montón de gente deja de comprar Clarín, que era como el diario hegemónico argentino, y se torna a otros diarios. Yo me permito incluso ser un poquito, no sé si exagerado, no sé, lo debatiremos. Yo creo que lo que hizo el kirchnerismo, y más específicamente Cristina, porque no podemos ignorar tampoco que hubo algunas maniobras de Néstor Kirchner que terminaron favoreciendo a Clarín cuando estaba en el gobierno, por ejemplo la fusión multicanal cablevisión, que habló el gobierno, eran otros tiempos, será otro debate, estaría bueno. Nosotros eso no lo vamos a hacer. Bueno, amén de la simpatía lo hicieron, entendemos que era otro contexto, se charlará con alguien que era parte del gobierno en ese momento también, estamos encantados. Más allá de eso, lo que hizo Cristina fue justamente poner en un lugar incómodo a Clarín, desnaturalizar a Clarín como un agente de la información hegemónico, como vos habías dicho, esto de la hegemonía, era algo naturalizado, te querés informar, bueno, el diario es Clarín, punto. Eso se echó por tierra, hoy es inconcebible pensar a Clarín sin los intereses, sin la oposición, sin la forma que genera en términos políticos y la toma de posición que tiene. Y esto viene de mucho antes de Cristina, de Néstor Kirchner, si bien ellos yo creo que recogen el guante con más firmeza. Te invito a ver, en el primer video que hemos seleccionado, al presidente Raúl Alfonsín, en 1987, Raúl Alfonsín, radical, UCR, año 87, tenía algo para decirle a Clarín. Acá empieza nuestro repaso. Que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Doctor Alfonsín, que sus palabras se cumplan, y recordando sus valores, teniendo presente sus valores, teniendo presente a la gente participando y creyendo en alguien. Que así sea, señor presidente. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Léanlo, porque la forma falaz en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos. Crítica durísima de Raúl Alfonsín al diario Clarín en base a cómo comunicaban las políticas del presidente Alfonsín, radical, socialdemócrata podemos decir, muy reivindicado me animo a decir por la juventud radical en general, pero que muy poco tendría que ver si estuviera vivo con el acuerdo con el PRO. Pero mirá cómo titula Clarín el día después a estas palabras de Raúl Alfonsín contra Clarín, contra la forma de comunicar del diario Clarín. El diario Clarín titula en la tapa del día posterior a este discurso de Raúl Alfonsín, si mal no tengo entendido, en La Rural, te lo leo mientras buscamos la imagen: duro ataque de Alfonsín a la oposición. O sea, tomaron esto como un ataque a la oposición y no una crítica al diario. Ahí tenemos en pantalla: duro ataque de Alfonsín a la oposición. O sea, mirá desde dónde viene esto. Estamos hablando del génesis democrático, Facu. Sí, totalmente. La verdad es un discurso que si lo sacás de contexto o simplemente lo lees, pudo haber sido dicho por Néstor Kirchner, por Cristina Kirchner en su también pelea pública con el multimedio Clarín. Es un discurso fuerte que aparte lo nombra el diario, es bastante claro. Sin embargo, este discurso me parece que no generó una escalada ni siquiera parecida a lo que fue después la guerra directamente, el enfrentamiento totalmente abierto y sincero entre el gobierno y el multimedio Clarín en el segundo gobierno de Cristina sobre todo. Algo que quería decir es, si bien es cierto acá lo vemos con Alfonsín en la década de los 80,
que el diario siempre tuvo su línea editorial y obviamente no existe un periodismo totalmente independiente o ajeno a cualquier tipo de ideología, o no hablo solo de interés, como de pensamiento sobre la realidad. A lo que voy es, si bien en el diario ya en la década de los 80 se puede ver cierta opinión, hay algo también de la lógica que cambia a la hora de vender el diario mismo y vender cualquier tipo de medios desde esta revolución o toma de conciencia durante el kirchnerismo, que no solo hay una mayor toma de conciencia por parte del lector, sino que hay también una sinceridad de parte de los mismos medios, en el sentido de decir, bueno, ya está, yo no voy a intentar mucho más disfrazar mi opinión sobre las cosas. Uno agarra cualquier diario y está lleno de opiniones, hasta extremos de llamar masiva a una movilización que no sucedió, hasta titular como se les antoja cualquier tipo de no sé, levantar una nota periodística y poner, como bien decías vos, te estaba escuchando, esto de por abajo de la mesa, de Sarlo, cuando es ella en realidad la que termina diciendo que en Radio con Vos, que bueno, quizás fue una frase desafortunada, no fue tan así, etcétera. Totalmente, Facundo. Mientras preparamos el siguiente segmento, el siguiente video, que es ilustrativo, incluso podemos ponerlo de fondo, no, porque es ilustrativo de la etapa que viene, pero adhiero completamente a lo que decís. Decía un intelectual que quizá conozcamos por allí, que ataca como partido político y se defiende como medio, Clarín. Y hay que decir un nombre aquí también, que es el de Héctor Mañeto. Héctor Mañeto, CEO del grupo Clarín. Clarín no es solamente un diario, es un grupo mediático. Ese grupo mediático, el Puente Pueyrredón, en una protesta sanguinaria, una represión sanguinaria contra los piqueteros, que termina con la muerte a manos de la cana de dos pibes jóvenes, no tiene nada que ver la edad, no, pero digo, nos empatizamos también porque pibes jóvenes, militantes, activistas, indignados con el sistema, mueren a manos de la policía. Hay videos del momento del hecho donde vemos que los mata la policía, y Clarín, yo creo, daría la etapa más nefasta en la historia del periodismo nacional, casi a la par de cuando pusieron total normalidad cuando había sido el golpe de Estado del 76. Esto pone Clarín el día después del asesinato a manos de la cana de Darío Costecchi y Maximiliano Costecchi, y Darío Santillán. La crisis causó 2 nuevas muertes. La crisis, un agente completamente abstracto, completamente subjetivo, causó 2 nuevas muertes. No fue la cana, no fue el aparato represivo del Estado, fue la crisis. Esto motivó un documental. No sé si conocías el caso, ¿qué te genera esta etapa vos? Sí, claro, lo conocí, es muy conocido, creo que es una de las tapas más ricas para analizar. Digo, vos lo decías bien antes, esto de crear subjetividad, cómo el emplear ciertas palabras o no emplear ciertas palabras generan en el lector diferentes sentimientos, diferentes pensamientos. Es como decías, la crisis es una cuestión totalmente abstracta, es como, estamos en la crisis, la cosa se llevó 2 nuevas muertes, tenemos que estar todos juntos contra la cosa, esa crisis que nos, etcétera, etcétera. Y en realidad no, en realidad era el Estado represor, era un policía, o no un policía, la policía, sí, el gobierno en ese entonces también, como me parece que hay una cierta complicidad de parte del diario en el uso de las palabras. Y está presente todo el tiempo, que ningún discurso en las palabras es inocente, en las palabras utilizadas. Vuelvo al tema que surgió como disparador de este análisis, que es lo dicho por Sarlo. Sarlo, y menos Sarlo, que es una persona que ha hecho su vida en base a la utilización de palabras, que es una persona que tiene una prosa fantástica. No es inocente el término por abajo de la mesa de Sarlo cuando quizás no era tan prolijo el pedido de vacunación. No sé si llegaste a aclararlo cómo fue el tema, pero digo, ni siquiera en su declaración es inocente la metáfora por abajo de la mesa, y tampoco por eso es inocente el hecho de que los diarios utilicen esa metáfora para titular, porque uno lee por abajo de la mesa y dice que corruptos este gobierno de la provincia de Buenos Aires ofrece vacunas a gente por ser famosa, y qué buena Sarlo que no se vacunó y lo denunció. Totalmente, obviamente tenemos la etapa de Sarlo para concluir, que es como el último capítulo, ¿no?, de esta caída en la desinformación. Bien lo decías vos también, la selección de palabras. Creo que un poco, me permito que sea una metáfora un poco bruta,
pero con el kirchnerismo mediáticamente perdimos esa inocencia, ese sentimiento medio naif para con la información, el manejo de información. Hay intereses detrás, no me quiero repetir, ¿no? Y creo que estoy generalizando porque seguramente hay personas que no por incapacidad, sino por un déficit educativo, por cuentas pendientes del propio sistema educativo y el propio sistema formativo, no procesan el pensamiento crítico necesario a la hora de agarrar un diario. Sea Clarín o sea ponele Página, pero tampoco podemos comparar Clarín con Página porque Clarín tiene una tirada, una guita, una torta, una pauta que Página no tiene. Entonces, esta cosa de no, bueno, ni Clarín ni Página, bueno, no es comparable. Perdón, me saco un poco. Acá tenemos la tapa que está en boga. Sarlo dijo que la esposa de Kicillof le ofreció una vacunación VIP. Le agradecemos a la produ que acá la tiró. Está el golpe familiar también. Yo eso no lo puedo regatear. No sé qué te sucede a vos. La esposa de Kicillof es también un golpe por ese lado. Yo creo que hay un hostigamiento también en la tapa intrínseco. Sí, claro. Lo que no se sabe es que hay una historia que en algún momento las junta a Sarlo y a Soledad Creyac, creo que se pronuncia así su apellido, que es que Soledad era ayudante de cátedra en la cátedra de Sarlo en la facultad. Entonces había algo como decirle, está bien, quizás si era una campaña oficial los protocolos deberían haber sido otros, pero algo de decirle, mira, Sarlo, estamos juntando diferentes personalidades de la cultura, los medios, personalidades reconocidas mayores de 65 años, para que se vacunen y generan confianza en la población. De hecho, creo que muy pocos días después de la fecha del mail que manda Soledad, Kicillof hace pública esta campaña y a los muy poquitos días sale la publicación en The Lancet sobre que la Sputnik era confiable, incluso una de las mejores vacunas en circulación. Entonces ya la campaña de vacunación para celebridades deja de tener sentido. Por eso tampoco es que se vacunaron las celebridades. No terminó sucediendo. Absolutamente. Sí, totalmente. Incluso esto lo explicaba, dio dos notas, una a TN y la otra a Feynman, a Eduardo Feynman, un periodista opositor abiertamente al kirchnerismo, y un poco hizo esa gira como para justamente exponer ante el público más opositor al gobierno de la provincia cómo habían sido las cosas. El propio Feynman en el momento se quedó sin argumentos porque fue claro Kicillof en cómo fue el proceso. Tengo también otra etapa más, y esta nos toca de otra forma a todos, pero especialmente a nosotros dos en esta charla, en este contexto, porque hablábamos de Alfonsín al principio, no habíamos nacido. Hablábamos de la crisis causó nuevas muertes, esa etapa nefasta, que éramos muy muy pequeños, pero esto lo vimos en vivo. Tenemos un par de imágenes para ilustrar, pero también tenemos la etapa que es lo central, que es lo que pasó el 18 de diciembre de 2017. Nosotros estábamos en la plaza como miles y miles de personas, desde militantes hasta activistas, hasta gente que fue a protestar porque Macri estaba robándose la jubilación, estaba destruyendo el aparato previsional argentino. Tuvimos no vamos a mandarnos una que no, tuvimos la fortuna de zafar de cualquier represión, no así un montón de gente que quedó ensangrentada, detenida, con prontuario, violentada, sin ningún tipo de justificación. Vimos cómo la cana pegó palos con la adhesión del gobierno, con el beneplácito del gobierno nacional, de la doctrina Bullrich. Lo vimos, lo atravesamos. ¿Cómo tituló Clarín la etapa? Yo no la había visto hasta ayer. La etapa del día después a las protestas por la reforma previsional del 18 de diciembre de 2017, tituló: con inusitada violencia trataron de impedir la sanción de la ley jubilatoria. Y a un costadito, una nota del editor Héctor Gambini, lo que deja el Día de las Piedras. Esto fue van a ser 4 años de esto, este año. Es tremendo. Realmente es tremendo. Primero, es un hecho histórico que creo que vamos a ir tomando mayor conciencia con el correr de los tiempos. Hace muy poco tiempo, en ese momento, Macri ganaba la elección legislativa de medio término, sí. Y sin embargo, sucede esto que para el gobierno es una catástrofe, el gobierno macrista en ese momento, y para la sociedad argentina es una catástrofe, pero digo, para la imagen del gobierno, me acuerdo que hubo cacerolazos en Capital luego de la represión. Sí. Pero esto, volviendo al tema de la tapa, es tremendo porque... Mira, léeme otra vez el título. Con inusitada violencia trataron de impedir la sanción de la ley jubilatoria. Sí,
la misma noticia, ahí claramente hay opinión, ¿no? Porque la misma noticia podría ser, pese a la violencia vivida en la calle y a la represión, el Parlamento le da la espalda a la sociedad y vota a favor de la reforma jubilatoria. Es la misma noticia, ¿entendés lo que te digo? Está la opinión hecha a título, no hay información, es casi una nota editorial. Y agrego también esto que sí, que estoy totalmente de acuerdo, la foto que seleccionaron. Una persona con su cabeza cubierta por un trapo, por una remera, con el brazo así, ¿no? Como si estuviera colocando a punto de lanzar algo, y 3 policías amotinados, casi escudados, 4 policías, como si la policía hubiera sido la víctima de ese desastre que ocurrió el 18 de diciembre de 2017. La policía tuvo autorización para reprimir, la policía metió en cana ninguna prisión ilegítima es justificada, obviamente, pero para entender la magnitud, hay casos de gente que pasaba por la calle y la cana la agarraba, y hablar de gente que protestaba en todo su derecho y la cana la chupaba también, gente que estuvo detenida, que le queda un prontuario para siempre, que le queda para cualquier antecedente. Entonces no es joda la forma en que titula Clarín. Y fíjate lo que coincide con el caso de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. ¿Por qué Clarín legitima, defiende, en este caso a la cana, que es el aparato coercitivo del Estado, el monopolio de la violencia? Porque para empastillar, para compactar la cabeza de una sociedad, no te alcanza solo con el gobierno. Porque el gobierno pierde una elección y se va, como le pasó a Macri, que pensaron que iba a estar para siempre, y a los 2 años de esto se estaban yendo. El monopolio de Clarín, el grupo Clarín, necesita el aparato coercitivo, necesita hacer buena letra con la cana y viceversa, porque necesitas a veces, en la lógica siniestra de estos tipos, cagar a palos a la gente para que no protesten y para que se adapten, por ejemplo, a una reforma previsional que subía la jubilación y que obligaba a ir a la miseria a un montón de jubilados, a un montón de adultos mayores. Es una complicidad, creo yo, no es inocente. Tengo un par más para concluir de un hecho diferente. No sé si quedó algo pendiente, ¿cómo querés proseguir? No, está perfecto. Quería agregarte algo, estoy totalmente de acuerdo en esto que decís. No se puede desvincular a un multimedio con el poder que eso tiene con la visión de un país en cuanto a favorecer a sus intereses. Y como siempre sucede, cuando se favorecen los intereses de unos pocos y se desfavorece los de unos muchos, se necesita un aparato coercitivo como es la policía para poder llevar adelante esas reformas sociales, económicas o lo que fuese, como lo era esta nueva movilidad, nueva vieja, gracias al gobierno actual, movilidad jubilatoria. Pero yendo, y es corto, ¿no? Pero digo, yendo específicamente a la comunicación, y es algo que quizás exceda al análisis que podamos hacer ahora, creo que también los medios gráficos y televisivos y radiales, los medios en general, cada vez funcionan mayormente con una lógica on demand. On demand, digamos. No importa ya informar, importa que el lector sienta que su demanda de lo que quiere leer está cumplida. Entonces, Clarín le habla a su nicho, TN le habla a su nicho, total. C5N le habla a su nicho, Página le habla a su nicho, y viven de eso. En las redes sociales sucede casi que naturalmente esto por la concepción de las redes sociales mismas, y creo que empieza a repetirse o replicarse en los diferentes medios de comunicación. Facu, totalmente de acuerdo. Tengo para concluir algo en otro ángulo, pero que también demuestra no solamente la desinformación, sino la abstracción. Y más que abstracción, porque nada es inocente en Clarín, la forma en que subestima. Yo creo que Clarín maltrata a sus lectores. Clarín los subestima muchísimo a sus lectores. Casi como si fueran, citando a esas frases de Facultad de Ciencias Sociales, dopados culturales. Porque es muy peligrosamente simplificador, como titula Clarín, por ejemplo, ante un hecho significativo como fue el anuncio de Alberto presidente, Cristina vicepresidente, precandidatos aquel día de mayo de 2019. Te muestro así en seguidilla las 3 tapas de los 3 días después al anuncio. Cristina, la candidata que mayor media en las encuestas, anuncia que va de vice de Alberto Fernández. La primera tapa, o sea, el día después, titula: Cristina sacude al PJ, dijo que irá como vice de Alberto Fernández. Cuando el PJ nunca fue una estructura condicionadora en el escenario político en los últimos años. Es una subestimación decir Cristina sacudió al PJ. Cristina en todo caso sacudió la arena política, nos guste o no, sea cristinista, sea marxista, lo que fuere.
La tapa del día después es hermoso porque es lo opuesto justamente a lo que pasó luego, que es Alberto Fernández busca vaciar de gobernadores al peronismo federal. El peronismo federal que era una fuerza que estaba en formación, que no se sabía qué iba a suceder, que no tenía, salvo por Schiaretti, no por subestimarlo, pero tenía Schiaretti y Ortubey y no tenía a otros gobernadores de peso mostrándose abiertamente como adherentes. Urtubey y Schiaretti, sobre todo Urtubey, que ya tenía un medio pie afuera, que estaba mirando para otro lado, Pichetto no era gobernador, Massa no era gobernador, el peronismo federal era más una construcción para entender la política argentina que una fórmula real. Y después, obviamente, como ya venía trastabillando, al tercer día, es como, bueno, quisiste hacer soufflé, te salió mal, quisiste hacer sushi casero, te salió mal, bueno, vas con panchito, vas con milanesa con papa frita, vas con algo simple. Al tercer día titularon, comienza hoy el primer juicio oral por corrupción contra Cristina. Y así termina la cobertura, podemos decir. No sé si había visto las tapas, qué onda. No las había visto, menos en esta seguidilla. Está buenísimo para entenderlo. ¿Sabes qué se me viene a la cabeza con esta última etapa? Lo que decía Cristina en su alegato, que tiene un nombre técnico que ahora no me voy a acordar, pero es la intromisión de la justicia con causas para afectar el desarrollo de las elecciones, de la campaña electoral. ¿Laufer? Obviamente, no, Laufer no, es otro término. Es la intromisión de la justicia específicamente en la campaña electoral, digamos, para perjudicar a un candidato electoralmente, no tanto para meterlo en cana, simplemente para perjudicarlo electoralmente, como lo fue la causa del dólar futuro en el 2015. Claro. En este sentido digo que también no se puede entender estas artimañas de la justicia sin la pata necesaria mediática, porque si no, no tiene sentido, ¿entendés? A lo que voy es, Cristina se anuncia como candidata a vice, pero sabemos que es Cristina, que la fórmula está bien, Alberto Fernández podía funcionar como unidad y funcionó, como unidad del peronismo y lo que queramos analizar, pero la figura fuerte en ese binomio era Cristina. Se anuncia como candidata, una vez que pasa el run inicial, tan solo 2 días, bueno, dale, vamos, causa de corrupción contra Cristina, porque ya empezó la campaña y es ahí donde tenemos que jugar nosotros como diario Clarín, digo, ¿no? Totalmente. A mí me dio mucho, amén de, nos indignamos, a mí sabés que estas cosas me enojan y me encanta charlarlas también, no es una contradicción, ¿no? Es parte de lo que nos gusta hacer desde acá, y obviamente que sin vuestra participación hubiera sido imposible, es una construcción, obviamente que esto da para charlarse mucho más y se va a seguir charlando, pero hoy por ahora lo dejamos así para no enrojizarnos tanto y para no gastar tanta energía porque mañana cumplís años y no queremos aguarte el día. Claro que sí. Déjame decir, por favor, que es una juntada como corresponde, protocoleada, sí, con no muchas personas, al aire libre, siempre con conciencia, en ese sentido que la pandemia sigue, los países vecinos están hasta las manos de casos, es probable que inevitablemente tarde o temprano, si la vacunación no llega a lo que se quisiera, esa segunda ola nos toque también, así que no vale relajarse, totalmente. Hay que seguir cuidándose. Doy fe de el trabajo que hizo Facundo Pérez para garantizar medidas sanitarias, tranquilidad, espacio. Realmente es una persona que nunca vi un cumpleañero tan consciente, real, de los cuidados. Así que estoy muy tranquilo en ese punto y obviamente adhiero a lo que decís. Continuar cuidándose, continuar con todas las medidas y obviamente nosotros cubriendo esta etapa que continúa de la pandemia y todo lo que política, social y económicamente sucede en ella. Facu, un placer siempre, de verdad, un recontra placer. Nos estaremos hablando igual, continuaremos, pero te esperamos la próxima semana para continuar con tu barullo. Claro que sí. Muchas gracias, Teis. Gracias a todos por ahí y saluditos. Facu, te queremos. Adiós.